a Romanos capítulo 4, versículo 17 al 22. Hoy, todas las veces que compartimos, pues nos hablamos primeramente a nosotros, porque Dios sacia nuestra alma. Él sacia nuestra alma para saciar el alma del pueblo, porque dice que saciaré el alma del sacerdote y mi pueblo será saciado. Pero hoy gracias, hoy sí, aunque se duerma, aunque se distraiga con su mente, pensando en los frijoles, pensando en qué va a ser después del culto, hoy me quiero predicar a mí mismo. Así que vaya conmigo a Romanos 4, 17 al 22. Me ministró cuando estaba recibiendo el rema de parte del Señor, pero sé que cuando el Espíritu Santo comienza a exponerla, sigue abonando, sigue aportando. Queremos también retomar las clases, hermano, los estudios para obreros. La mies es mucha, pero los obreros son pocos y queremos retomarlo, así que esté pendiente para que lo vamos a hacer un sábado para que no haya fatiga, y hay mucho trabajo también los domingos ya, y estén fresquecitos como lechuguitas a estudiar la palabra del Señor, a ser capacitados. Estamos todos ahí en Romanos 4, 17 al 22. Cuando usted lo encuentre, póngase sobre sus pies unos segunditos nomás. Y dice así la palabra del Señor en la versión de las Américas: como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por amarnos tanto, por dedicarnos tiempo. Háblanos de una manera que nuestra vida sea fortalecida y transformada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome libertad de sentarse. Esta porción nos revela una de las cualidades exclusivas de Dios. Lo primero es que nos revela que Él da muerte, Él da vida a lo muerto. Él da vida a lo muerto. Diga conmigo: Dios da vida a lo muerto. Esto es muy importante, porque para nosotros la muerte es fin. Para nosotros la muerte no hay solución, no hay cómo resolverlo. En aquella ocasión llegaron, hermano, los de Jairo, los amigos de Jairo, los siervos de Jairo, y le dijeron a Jesús: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Entonces, la muerte para nosotros ya no se puede hacer nada, ya no se puede hacer nada. Pero miramos, hermano, la Escritura, que Dios es el que resucita muertos. Lo que se ha muerto, Él tiene el poder para resucitarlo. Lo segundo que nos enseña la Escritura acerca de esta porción sobre Dios, dice: llama lo que no existe como si existiera. La Reina Valera 60 dice: llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son
como si fueran. Por eso mencionaba, mientras estaba orando el Roger, el Rabbits, lo que dice la Escritura. Diga el débil, ¿qué tiene que decir el débil? Fuerte soy. Fuerte soy. Diga el pobre. Eso es llamar las cosas que no son como si fueran, porque le está diciendo al pobre y le está diciendo al débil. Y Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. En el versículo 18 menciona lo que Abraham tuvo que pasar para llegar a ser padre de muchas naciones. Dios, hermano, le da la promesa a Abraham y le dice que lo va a hacer padre de muchas naciones. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? Y Dios le da una promesa, pero Abraham tiene que pasar un proceso para lograr hacer lo que Dios lo llama a hacer. Esto también sucedió con José, esto sucedió con Pedro. Pedro le llamó: tú serás hecho pescador de almas. Pescador de almas. Y eso, hermanos, para que Pedro llegara a ser pescador de almas, tuvo que pasar un proceso. Y esto es muy importante porque aquí hablamos mucho de proceso, la razón porque la Biblia nos habla de procesos. Y tienes que entender los procesos. Los procesos, cuando tú vas a hacer un pastel, por decir así, algo muy común, los que saben hacer pasteles, ¿verdad? Puedes tener los blanquillos, la leche, la mantequilla, la harina, etcétera, etcétera, y separadas, pues no dan el pastel. Las tienes que juntar y las tienes que batir y tienes que hacer todo lo necesario. Pero lo que le va a dar, hermano, forma al pastel es cuando lo metes al horno. ¿Cuántos entendemos eso? Y así Dios, hermano, te da fe, te da dones, te da varias cosas que solamente cuando pasas el proceso del horno es cuando ya vas a estar listo para hacer de bendición a los demás. Para que sea padre de multitudes, padre de naciones. Entonces dice la Escritura, versículo 8, dice, él creyó, miren lo que tuvo que pasar, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sí miran el versículo 18? Él creyó en esperanza contra esperanza. La Nueva Traducción Viviente dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. Ya no había motivos para tener esperanza. Cuando usted lee la parte que dice, creyó esperanza contra esperanza, es decir, que él tenía esperanza. Dios le habló, le dijo, te voy a ser padre de naciones, y ni siquiera tenía un hijo, no tenía ni un solo hijo. Y llega el momento donde esa esperanza se acaba, hermanos, se termina. Y la razón por la cual se termina es porque el versículo 9 dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. La palabra contemplar es observar con atención, interés y detenimiento una realidad. ¿Qué era la realidad de Abraham? Que no tenía hijos. Perdón, que era él impotente y que Sara era estéril. Sara no le podía dar hijos. Llega el momento, hermano, donde Abraham, quizás cuando tenía 60, 70, 75 años, dijo, bueno, ya tuve un hijo con Agar, que serán otros más. El problema no soy yo, el problema es Sara. Pero Sara, que es inteligente, según ella, le ofrece a su sirvienta, mira, por aquí vas a tener los hijos, pero no era por ahí. Eso solamente complicó las cosas. Pero ya Abraham, hermano, él se mira, hermano, su cuerpo, y él tenía impotencia. Ya no podía funcionar sexualmente. ¿Cuántos entendemos eso? Sexualmente ella no podía funcionar. Él mira su realidad, ya tengo 100 años. Y luego voltea a ver a su esposa, y su esposa es estéril desde que se casaron.
Ya su matriz, hermano, era estéril, ya no había manera, ya no había esperanza. En ese momento mucha gente, ¿cuántos han perdido la esperanza? Han llegado donde sea, aquí ya perdí la esperanza. Ya perdí la esperanza, dice la muchacha, ya cuando está en el 6º piso, ya se me fue el tren. Ya, no, yo me voy a quedar a vestir pastores, dice. Ya de esta situación no cambio, no salgo. Esto no va a cambiar. Ya. Estuvo orando por su hijo, por su hija, y en vez de que mejorara, empeoraron. Estuvo orando por su esposo, en vez de que se enamorara más, se fue, se largó. Ya se fue. En ese momento, hermano, es cuando Abraham no había razón para seguir esperando, pero siguió esperando. Él siguió esperando. Y eso es lo que le está atribuyendo, que él, por hacer eso, entonces pudo llamarlo Padre de Naciones. Porque miren cómo lo logró. La palabra confianza o esperanza, la palabra esperanza, según el diccionario, es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. La confianza de que se va a hacer. El versículo 20 nos muestra cómo lo logró. Dice: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Él le siguió creyendo. Su esperanza se había acabado porque estaba contemplando, es decir, estaba viendo su realidad. Estaba viendo su realidad. No es que no era realidad, era una realidad lo que estaba viviendo. El evangelio no son castillos en el cielo. El evangelio no es saber si me saco la lotería. El evangelio es: esta es mi realidad. Me diagnosticaron con cáncer, me diagnosticaron con etcétera, etcétera. Tengo una deuda de no sé cuántos miles de pesos. Mi esposa se fue con otro. Esas son realidades. No somos como ese animal, esa ave, avestruz, hermano, que mete la cabeza en la tierra. Nosotros no estamos negando la realidad. ¿Cuántos entendemos eso? No negamos la realidad. Por eso dice que el débil tiene que reconocer, antes de que el débil diga fuerte soy, tiene que reconocer su realidad. Soy débil. ¿Cuántos débiles hay aquí? Esa es tu realidad, eres débil. Somos débiles. No voy a decir cuántos son pobres, hermanos, pero cuántos hermanos están en pobreza, están en escasez, viven al día o viven esperando a ver de dónde cae. Esa es pobreza. La pobreza no es, hermano, la pobreza es cuando no tienes lo suficiente para sostenerte económicamente, ni a ti, ni a tu esposa si estás casado, ni a tus hijos. Esa es pobreza. Y esa es tu realidad. No es que fijas que no es así. No es que pretendamos demencia o como David que nos hagamos el loco. Pero una vez viendo tu realidad, lo que te va a ayudar, lo que nos va a dar la fortaleza, es que Dios nos dio una promesa. Por eso la importancia de las promesas de Dios. Por eso la importancia, hermano, de que este caminar, lo que nos ayuda, lo que es armas poderosas son las promesas que Dios nos da. Lo que nos sigue esperando, lo que nos da la confianza, lo que nos ayuda a fortalecernos en fe, es que Dios lo prometió. Dios lo dijo. No el hombre. No tus ambiciones personales, no tus deseos o tus sueños en grande. Dios te prometió. Porque hay gente esperando que un sueño grande que tiene se cumpla, pero Dios nunca le prometió eso. Estamos hablando de promesas de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La importancia de mantenerte en un lugar donde tú puedas, hermanos, recibir la fortaleza en la fe. Por eso vaya conmigo a Job, capítulo
14, versículos 7 al 9. Porque el versículo 21, escucha nomás, dice: y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contado por justicia. ¿Cuántos están plenamente convencidos que lo que Dios prometió, poderoso es para cumplirlo? Esto es muy importante. Quizás tú creas en una promesa. Sí, Dios me prometió. Y digas, ¿tienes promesa de Dios? Sí, Dios me prometió esto. Pero muchas veces donde dudas, donde titubeas, es en la capacidad de Dios para hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? Ese fue el problema de Zacarías. Zacarías, hermano, usted sabe la Biblia, era un sacerdote que cuando se casaron, hermano, con Elizabeth, hermano, intentaron tener hijos y pasó el tiempo y nomás no. Ya estaban grandes de edad y se le aparece un ángel. Y el ángel les dice, van a tener un hijo. Y él, en vez de decir amén, hágase conforme tu palabra, hágase conmigo lo que quieras, él dudó. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo así si yo estoy viejo también mi esposa? Dudó de la capacidad. Cuando Dios promete algo, hermano, lo peor que puede hacer, ¿cómo así? No creo que vaya a suceder eso. En su inmensa sabiduría y misericordia, el ángel dijo, yo soy Gabriel, que está en la presencia del Señor, y ¿por qué dudaste? Porque no creíste, vas a quedar mudo hasta que veas el cumplimiento, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Estamos en Job. Miren lo que dice Job 14, 7 al 9. Porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, al oler el del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Fíjense nomás, habrá esperanza. ¿Y cuando resurge de nuevo la esperanza? Al oler el agua. Por eso la importancia de congregarnos, hermanos. ¿Cuántos han venido cabizbajos, desalentados, desanimados? Y usted sabe, hermano, viendo su realidad y su realidad no encaja, no está de acorde con la Escritura. No está de acorde con la Escritura. Pero Dios le dio una promesa. Y llega el culto, hermano, llega y comienza a oler el mover del Espíritu Santo, oler el agua. Y comienza a reverdecer y comienza la palabra, porque la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor, y otra vez vuelve a cobrar fuerza, ¿sí o no? Es por eso que lamentablemente muchos hermanos solamente se animan en el culto y se desaniman en su casa, pero por lo menos va a reverdecer mientras esté oliendo el agua. Por eso es importante que en su casa atraiga la presencia de Dios, hermanos. ¿Cuántos me están entendiendo? Es importante que en tu casa atraigas la presencia de Dios. Porque si no traes la presencia de Dios en tu casa, vas a traer la presencia de otras cosas. Si no dejas que el agua de la palabra esté en tu casa, en tu hogar, si no eres una persona que constantemente medita en la palabra, se lava el rostro con la palabra del Señor. Por eso esas personas continuamente se animan en la iglesia, pero se desaniman en su casa. Usted y yo siempre debemos estar gozosos. Nosotros debemos de ser portadores de la presencia, atraer la presencia del Señor en nuestros hogares, en tu casa, en tu trabajo. ¿Cuántos atraen la presencia de Dios en rumbo al trabajo, en el transporte público, en el transporte de la empresa? Salmo 130, versículo 5 dice:
Dice la Escritura en el Salmo 130, versículo 5, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. ¿Dónde tienes tu esperanza? En su palabra. ¿Dónde debemos de colocar nuestra esperanza? En su palabra. Por eso le reitero, no nomás es, ay, tengo un sueño muy grande que quiero que... No. En la promesa, en la palabra del Señor está mi esperanza. No está mi esperanza en que alguien me va a venir. No, hermanos, había un hermano que decía, Dios me dio una promesa de que me iba a dar muchos bienes económicos. Y él en su mente, fíjense nomás cómo pensó, bueno, la única manera, trabajando no lo va a lograr. No va a venir un hermano, me va a dejar los miles. La única manera es ganando la lotería. Entonces todos los días compraba un boleto de lotería. Le dije, no, mi hermano, estás limitando a Dios. Tu mente está muy corta de visión. Cuando Dios te promete algo, no quiere decir, hermano, que tú lo tienes que hacer, es algo que Dios te va a cumplir. ¿Cuántos entendemos eso, hermanos? Dios te llama a ser profeta, no que sí que, uy, ya soy profeta, pues ahora tengo que estar profetizando a medio. No, tranquilo. Dios te llamó evangelista, no, hermano, Dios te va a formar. Vas a pasar un proceso para hacer lo que Dios te mandó a hacer. ¿Cuántos entendemos eso? No se puede brincar ese proceso. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. En su palabra tengo mi esperanza. Romanos 15:4 dice, escuchen, Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de la Escritura tengamos esperanza. ¿Qué nos va a dar esperanza? La Escritura. Lo que fue escrito en el pasado, y eso, hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta Números, hasta Sofonías, Habacuc, Abdías, esos profetas que ni siquiera usted ha leído en toda su vida. Ahí hay esperanza, ahí hay consuelo. Por eso la importancia, hermano, de leer la Escritura. ¿Cuántos leen la Biblia? Nomás 2. Los demás, ¿cuántos leen la Biblia, hermanos? Lea la Biblia, no deje pasar un día, sin leerla. Por eso mucha gente está desinflada. Por eso mucha gente no tiene gozo, no tiene esperanza. La Escritura nos da esperanza. ¿Por qué? Porque nos da promesas y nos enseña los procesos que vamos a vivir. ¿Cuándo entendemos eso? Aquí, hermano, te enseña que vas a vivir, dame una promesa, y mire la vida de José, le fue en feria a José. Pero al final era el segundo de Faraón. Jesús, hermano, miró su vida, él sabía lo que iba a suceder porque su vida estaba establecida en el cumplimiento de las profecías. Si sabemos, hermano, que los de nuestra propia casa nos van a traicionar, ¿por qué te asustas cuando desde tu propia casa te traicionan? Los enemigos serán los de tu propia casa. Ay, es que mi hermana ya no me habla. Ay, es que mi... etcétera y etcétera. Pues aquí dice. ¿Sí o no? Y cuando sucede tenemos esperanza. Que sí, que voy por buen camino. Isaías 57:10. Vaya apuntando y vaya recordando estos versículos para que no pierda la esperanza. Y se llega a llegar el momento, hermano, de no tener razón de esperar, de tener esperanza, cobremos esperanza de nuevo. Isaías 57:10, escuche lo que dice. Te cansaste por lo largo de tu camino. ¿Cuántos se han cansado, hermanos? Por lo largo de tu camino. Pero no dijiste, no hay esperanza. Hallaste nuevas fuerzas, por eso no
desfalleciste. Quiero que entendamos que muchas veces el problema con nosotros es que cuando perdemos la esperanza, cuando nos fatigamos y nos cansamos, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a quejarnos. No hay peor cosa, escúcheme bien, no hay peor cosa que escuchar a un cristiano quejarse. No hay cosa más triste que alguien le dé quejalabanzas, como dicen, que se esté quejando y quejando y quejando. Muchas veces, hermano, es mejor grabar a la persona. Déjeme, le grabo, hermana, y no se preocupe. Cada vez que la mire, usted no diga nada, ya sé qué me va a decir. Aquí está, ahí están sus quejas, ¿sí o no? O que va a añadir otra queja, porque podemos grabar algún video, un audio nuevo, porque va a añadir otra queja. Aquí dice: te cansaste por lo largo de tu camino, pero no dijiste no hay esperanza. Hallaste nuevas fuerzas, por eso no desfalleciste. Por eso dice, mira lo que dice Salmo 62:5. Salmo 62:5 dice: alma mía, espera, ¿cómo dice? En silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Si tú dejas que tu alma hable cuando te cansaste, cuando piensas que no va a suceder el milagro, cuando piensas que ya te cansó la situación o la persona, y comienzas a hablar, te vas a amargar, vas a pecar contra Dios. Vamos a pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a quejar y vamos a poner en tela de duda la promesa del Señor. Quiero que entendamos, hermanos, que cuando Dios te promete algo, cuando Dios hace una promesa a tu vida, no piense que se va a cumplir de la noche a la mañana. ¿Cuántos entendemos esto? Tiene que formar una persona para que esa persona pueda recibir, para que su carácter sea aprobado, para que su carácter sea formado, para que pueda tomar. Quiero que entendamos que la promesa que le dio a Abraham no era: vas a ser papá de 2 niños y una niña y un perro y vas a tener un perro. No. Le estaban haciendo, vas a ser padre de naciones. Vas a ser padre de naciones. Vas a ser el modelo, la referencia en cuestión de la fe. Tú vas a ser el hombre a quien se van de referencia sobre la fe. Vas a ser el padre de la fe. Cuando hablan de Abraham, van a hablar del padre de la fe. Tú vas a ser conocido por todas las naciones como el padre de la fe. Te voy a cambiar el nombre de padre exaltado a padre de multitudes. Porque no va a ser por tus fuerzas. Va a ser cuando menos sientas que ya no puedes. Cuando ya dices, ya no, esto no se hizo. Le dijeron a Moisés, y hablando a Moisés, le dijeron: vas a ser el libertador de mi pueblo. Posiblemente se lo dijo otra vez su hermana, que era profetisa, cuando estaba todavía en la casa de Faraón, la hija del Faraón. Y Moisés dijo: ahorita que tengo 40 años, voy a visitar a mis hermanos, a ver si Dios entiende que Dios me va a usar para liberarlos. Y llegó, hermano, y miró que un Egipto estaba golpeando a un israelita. ¿Y qué hizo? Lo mató. Y lo enterró, hermano. Dijo: ahora sí, me van a tomar como su campeón. Ahora sí me van a reconocer. El día de mañana que llegue, me van a hacer el campeón, el libertador. Eso dice Hechos, hermanos, que él pensaba que ellos se estaban dando cuenta que Dios los quería liberar a través de él, pero no era el tiempo, y no era por su fuerza bruta que iba a liberar al pueblo de Israel. Él solamente iba a ser el vaso que Dios iba a manifestar su poder, porque las plagas las mandó Dios. Dios sacó al pueblo de Israel con brazo fuerte. Moisés solamente tenía que obedecer, decir lo que tenía que decir, la advertencia que tenía que dar. ¿Cuántos entendemos eso, hermanos? Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Le decía hace poco, muchas veces las primeras palabras que van a surgir de nuestra boca, hermano, no es bueno decirlas.
espere la segunda o la tercera, porque la primera muchas veces viene de nuestra carne o viene de nuestra alma, especialmente en los momentos difíciles, especialmente en las situaciones donde estás esperando que Dios cumpla una promesa y pareciera que la promesa se alejara, que no se iba a cumplir. Y tenemos la Escritura y tenemos ejemplos, hermano, y todo hombre de Dios, hermano, que tiene una promesa de parte de Dios, tiene que pasar un proceso y tiene que pasar tiempo, hermanos, tiene que pasar tiempo. Le mencioné el otro día, hermano, que Dios me va a cumplir una promesa que me dio. Esa promesa me la dio en el 2002. ¿En qué año estamos ahorita? Hace 20 años, hermano. Hace 20 años. En el 2002, hermano, yo tenía la mentalidad que el perico donde quiera es verde, donde quiera que me pare yo, Dios me va a respaldar. No fue así, hermano. No fue así. Yo he levantado obras y no fue así. Pasaron 20 años para que ahora Dios me va a decir, ahora sí te voy a cumplir lo que te prometí en el 2002. 20 años. Y nosotros a veces nos desesperamos, hermano, una semana, y no, una semana. Ay, ya viene la renta, y estamos desesperados. Ahí viene el recibo de la luz, el recibo del agua. Ni para eso tenemos paciencia, hermano. Ni para las cosas básicas. Quiero que usted entienda, hermanos, quiero que usted entienda que de hambre no se va a morir usted. Y si termina en un carro durmiendo, ahí va a estar el Señor con usted. Y si termina en el parque con su familia, ahí va a estar el Señor con usted. ¿Cuántos entendemos eso? Bien cachetón. Dios no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Dios no llega tarde ni temprano. Dios no llega a nuestra hora. Te estás tardando. No, mi hermano, La fe es un músculo. Nunca, hermanos, por eso la fe es un músculo. No vaya a pensar, híjoles, ya a los 50 años me estás perdiendo masa muscular. Señor, increméntame la masa muscular. No, hermanos. Para que yo o cualquier persona incremente la masa muscular, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Ejercicio. Tienes que ejercitar. La fe, hermano. Por eso cuando pides aumento de fe, si tu fe fuera como un granito de mostaza, por eso tienes. Pero como está saturada de duda, ¿cuántos entendemos eso? La fe se tiene que ejercitar, hermanos. Ejercitar. Si yo agarro 5 kilos, hermano, nosotros somos así, ¿no? La mayoría de la gente que hace ejercicio, ¿qué hace? Con un día, hermano, que hizo ejercicio, ya no cabe. Se siente ponchado. Ay, con un día que creíste y dijiste, Señor, y creo, y decreto, y declaro, y digo, y te cortan la luz. La emoción no es equivalente a fe, hermanos. La convicción es equivalente a fe. La certeza y la convicción. Si no hay certeza y no hay convicción, no es fe, es emoción, es deseo. Wishful thinking, dicen los gringos. Es castigo en el cielo. La fe y la convicción es en las promesas de Dios. Nadie te va a mover de ahí. Si te mueven, no es fe. ¿Cuántos entendemos eso? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que proviene, lo que no provenga de fe, ¿qué es? ¿Los que leen la Biblia? Pecado. Pecado. Pecado, hermanos. Es importante que nosotros, hermanos, aunque veas tu realidad, hermano, Dios no te va a fallar.
Aunque pases por el agua, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Porque el que te metió en el agua y el que te metió en el fuego es el Señor. ¿O cómo trabajan la espada? ¿Cómo trabajan los metales? ¿Acaso no es con agua y fuego? ¿Cómo forman algo de valioso de metal? Agua y fuego. Lo están metiendo al fuego y luego lo están metiendo al agua y luego lo están con martillazos formándolo. ¿Sí o no, hermanos? Y así usted es una espada en las manos del Señor. Lo meten en el fuego, lo meten en el agua y le dan martillazos. Martillazos. Lo precioso, la diferencia es que la espada nunca se queja, pero es bien admirada. Mira nomás qué filosa, mira nomás qué espada. Y así, hermano, cuando tú eres una espada en las manos del Señor, tú ya no hablas. Todos van a ver la obra de Dios en tu vida. Tú no tienes que hacer alardes de tu fe, tú no tienes que alardes de tus dones, tú no tienes que alardes de nada. Tú y yo no nos vamos a jactar porque sabemos que esto fue un proceso de agua, fuego y martillazo. Y quien le dio la forma fue el Señor. Tú y yo somos el resultado del Señor, para que nadie se jacte. ¿Cuántos entendemos eso? Concluyo con esto, mis hermanos. Aunque hay mucho que ver ahí, hermano, le dejo de tarea que vaya otra vez y escudriñe y indague, hermanos. Lamentaciones. ¿Cuántos han leído Lamentaciones? ¿Alguien no ha leído Lamentaciones? ¿Todos lo han leído? Bueno, amén, sí, amén, no. Oigo la misma voz. Si no han leído Lamentaciones, léela. Es sencillo. Lea toda la Biblia, hermanos. Una de las cosas que asigné a los obreros, lean la Biblia. Lean la Biblia. Por favor, lean la Biblia. Toda la Biblia. Toda la Biblia. Dijera mi hermana, me comenta que ella lee y escribe la Biblia. Vaya leyendo, vaya escribiendo, escúchela. Si ya le están fallando los ojos, hermano, está en el 7º, 8º piso, audio. Medite en la palabra. Tiene que conocer la palabra del Señor. Es inspirada por Dios. Nunca pierda de vista, es inspirada. Levíticos, también lea Levíticos, Números, Deuteronomio, Éxodo, Génesis, los profetas menores, mayores, los libros poéticos. Lea el Nuevo Testamento, escudriñe, agárrese un diccionario. Si no lee muy bien el español y no entiende letras, no tiene que llamarme a mí, pastor, ¿qué quiere decir? Agarra un diccionario, es español. No es náhuatl, no es hebreo, no es arameo, no es griego, es Spanish, please. Con un diccionario agarre, entienda qué quiere decir esa palabra. Agárrese una versión más sencilla. Si es más difícil la Reina Valera o las Américas, agárrese la versión más sencillita. Dios habla hoy en una traducción viviente y léala. Pídele al Señor, abre mi entendimiento, abre mi mente para que comprenda la Escritura. ¿Cuántos entendemos? Porque no hay cosa más vergonzosa de estar expuesto a un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro carente de palabra, hermanos, carente de Escritura. No hay cosa más horrorosa que un salmista carente de la Escritura. Como dijera aquella vez, no, bueno, ni lo voy a decir mejor dejemos eso ahí, hermano. Lamentaciones 3:20 al 22. Lamentaciones, capítulo 3, 20 al 22. Este es un versículo. Le aseguro, hermano, que la mayoría de las personas van a escuchar este versículo y lo han escuchado como 1000 veces, pero no saben que ahí estaba en ese libro. Estamos ahí en Lamentaciones 3, 20 al 22. Ciertamente lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Escuchen lo que dice la Escritura,
esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Primero está diciendo, ciertamente lo recuerdo y se abate mi alma dentro de mí. ¿Qué recuerda? ¿Qué es lo que, hermanos? Si viene un recuerdo por la regular, hermano, ¿cuántos se han desanimado por algo que recordaron? ¿Sí? Híjoles, recuerdas que le fallaste. Estaba Pedro, hermano, ahí iba a abrir la boca y el gallo, se recordaba el canto del gallo. Híjole, yo fallé al Señor. Un sinfín de circunstancias, recuerdos buenos y malos. Estás por honrar a tu esposo y te recuerdas que te falló hace 30 años. Ya nomás estás para atrás, ¿no? Le iba a dar algo, pero ahora mangos, no le voy a dar nada porque hace 30 años. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Pues que no les pase. Quiero que entiendas que el recuerdo que le vino lo abatió en el alma. Pero miren cómo salió de eso. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Versículo 22, ahí está el versículo favorito y que muchos mencionamos, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Nunca fallan. La misericordia nunca te va a fallar, hermanos. Nunca fallan sus bondades. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es poderoso. Nunca pierda esto. Dios no es como el hombre. El hombre nos gusta hacer promesas y no cumplirlas. El hombre así es, hermanos. Todo hombre es mentiroso y solamente Dios es veraz. Ahí voy a estar. No llegan. Cuente conmigo. Se desaparecen. Cuando necesite, mi hermano, hoy no tengo. Hermano, me dijo que todo en la playa. Esa promesa caducó, tenía fecha de caducidad. Ya no cuentes conmigo. Todavía meten a Dios algunos. No, Dios me dijo que si a usted le faltaba algo, mire, cuente conmigo. Dios me dijo que lo apoyara. Dios me dijo que me sometiera a usted, pastor, y que usted me instruyera y que usted me iba. Emoción. Dios es un Dios de convicción, pero Dios no es así, hermano. Dios es poderoso para cumplir, hermano. Si te promete, por eso Él te puede dar más de lo que tú puedes pensar o pedir, hermanos. Quiero que entiendan, hermano, que a Dios, hermano, no sé por qué le gustaba o le gusta hacer eso. Le gusta prometer a las mujeres estériles que les va a dar muchos hijos. Le gusta prometerle a gente débil y con deficiencias de carácter, hermano, con Pedro, hermano, pocas pulgas. Pedro, hermano, quiero que entiendan que Pedro, hermano, era capaz de matar a alguien, hermanos. Algunos no matan ni una cucaracha porque, ay no, es una creación de Dios y la quieren sacar y ahí están con la arañita y ay, cuidado con el ratoncito. Quieren darle boca a boca respiración. El ratoncito se está muriendo. Ay, pero hay unos hermanos, si tuvieran una pistola, hermano, descargaran todo el cartucho. Así era Pedro. Pedro era pocas pulgas, hermano. Pedro era agresivo, hermanos. Era agresivo, era bocón, regañó a Jesús, hermano. Era atrevido, hermanos. Y a ese lo iban a hacer que ganara almas. El sabio es el que gana almas. Ahora Pedro es el que ganaba las almas. Por eso, hermano, hay esperanza para cada uno de nosotros. Pero si te desesperas en el proceso y comienzas a quejarte, a murmurar y serle desleal a Dios, es desleal, hermanos. No creerle a Dios es injusto. Es injusto. ¿Por qué? Porque Él nunca nos ha fallado. Hay gente que le cree más al hombre. Ay, es que mi primo me dijo que me iba a mandar $2,000, moneda gringa, y ahorita el tipo de cambio, ay papá,
ya estás, te los gastaste, ya te estás peleando con tu esposa y me vas a dar la mitad. Mangos, mija, esto es todo para... Primo siempre no. ¿Por qué? Se da cuenta mi esposa y mango es para ti, nariz boleada. Uy. Y ahora Dios promete y cumple. Dios promete y cumple, hermanos. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está fundada en palabras de hombres, en promesas de hombres. Está fundada en la palabra de Dios. Pongámonos de pie. Esta palabra es para mí, hermanos, porque yo tengo una promesa sobre mi casa. Yo tengo promesas sobre mi familia. Mi familia consiste ahorita de mi esposa y yo, Joshua, Ruby, Keila, Mateo, Israel y la Giselita, la nuera consentida. Y obviamente hay promesas de hijos ministeriales o hijos en la fe. Pero tengo promesas, hermanos. No es que yo le esté diciendo, Señor, sí oro por mis hijos, sí suplico por mis hijos, pero del corazón de Dios, hermano, ha salido a hacerme promesas sobre mis hijos, sobre Joshua, Ruby, Keila, de diferentes personas. Gente, hermano, que ni nos conoce, gente que ni sabía que yo tenía hijos, hermano, grandes ya. Muchos piensan que nomás tengo a Keilita, pero tengo un hijo de 27 años y una hija de 24, y está Keila, 2 nietos y una nuera. Y desde que me acuerdo, Dios hablando sobre. Pero hoy, hermano, hoy yo ya había perdido esperanza, pero la Escritura me dice, es esperanza contra esperanza. Y yo sigo creyendo en la promesa del Señor. Yo creo que Dios va a levantar a mi hijo Joshua, a mi hija Ruby, a Keila, a Mateo, Israel y a Giselle, para ser de mucha bendición. Mucha bendición, mucha bendición, mucha bendición. Para mucha gente. Pero los procesos son dolorosos. Las realidades que vivimos duelen, hermanos. Duele el fuego. Duele sentirte ahogar, hermanos, en el agua. ¿Por qué tiene que prometernos? Pasarás por el agua y no te vas a ahogar, porque vas a sentir la desesperación como que te estás ahogando. ¿Cuántos han sentido eso, hermanos? Pero no te ahogaste, aquí estamos. Vas a sentir que el fuego está que la prueba está muy intensa, que te va a consumir todas tus fuerzas. Pero Él te promete, pasarás, pero no te vas a quemar. ¿Por qué tiene que prometer? Porque vas a sentir que te vas a quemar, hermanos. Estoy hablando con los que tienen propósito de Dios, estoy hablando con los que aman al Señor, estoy hablando con los que tienen promesa de Dios. Donde Dios en su soberanía, en su gran bondad, escogió vasos frágiles, débiles, para prometerles algo. Y que esos vasos frágiles y débiles le creyeron, se atrevieron a creerle a Dios. Y aunque pasen los días y los meses y los años, Señor, yo creo en tu promesa. Yo creo que es poderoso usted para cumplir lo que me prometió sobre Ruby, sobre Joshua, sobre Keila, sobre mi esposa, sobre mi vida, sobre esta casa, sobre las ayudas, sobre los hijos en la fe, que es poderoso para cumplirlo. Aunque mi realidad sea dolorosa, aunque en este momento mi alma esté abatida, aunque sienta el agua hasta el cuello,
aunque te cansaste, no dijiste no hay esperanza, encontraste fuerzas, por eso no desfalleciste. Yo no sé por qué estás pasando, yo no sé qué proceso estás viviendo, yo no sé en qué etapa estás. Pero la escritura se quedó ahí, hermano, y qué bendición, hermano, que puedes tener hasta varias versiones. Fue escrito pensando en ti. La Biblia es para ti personalmente, individualmente, para tu vida, para que por medio del consuelo y la paciencia de la escritura tengas esperanza en el Dios vivo, en el Dios que abrió el mar, el Dios que resucitó los muertos, el Dios que hace promesas pero las cumple, el Dios que levanta tu cabeza, que está contigo en el horno, que está contigo en la barca, cuando sientes que se va a inundar tu casa por los problemas, por la enfermedad, por las situaciones adversas. Él viene como poderoso gigante. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias y doy testimonio de que en mi casa y yo te serviremos. Doy testimonio, Señor, que mi familia, Señor, mis hermanos, mi madre, mis hijos, mis nietos, todo lo que lleve mi ADN y mi genética, te servirá, te amará y siempre andará ungido delante de ti. Padre, te doy gracias por las promesas que has anunciado a la vida de tus hijos, a la vida de tu pueblo, Señor. Creemos que la gloria de la casa postrera va a ser mayor. Creemos que derramarás de tu espíritu y nos multiplicarás 1000 veces más de los que somos. Creemos que levantarás profetas, profetizas, parteras y nodrizas, centinelas. Creemos que la grosura de la tierra y el rocío del cielo sobreabundarán sobre nuestra vida. Creemos que vendrán de cerca y de lejos y que esta casa será una casa de oración, Señor. Creemos, Señor, que de costa a costa y frontera a frontera la tierra será llena del conocimiento de tu gloria, Señor. Tu alacena no quedará vacía. La provisión ahí está, nunca va a faltar. El Dios que te cuida nunca duerme, y lo que te prometió te cumplirá. Te lo va a cumplir. Solo ten fe, aunque sea como un granito de mostaza, pero en un Dios grande y todopoderoso. Fortalécete dándole gloria. Démosle gloria, honra y alabanza al único. No hay otro Dios que haga promesas y las cumpla. No hay otro Dios que hable a su pueblo, que cuide de sus hijos. No hay otro Dios que resucita muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. La unción, hermano, el aceite del olivo tiene que pasar por la prensa, ser
la santa unción fluya con pureza. En el nombre de Jesús. Él está aquí, mis hermanos. Él está aquí, el autor y consumador de nuestra fe. Si solo ti encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien sana mis heridas y aunque mi adversidad, ver tu fidelidad. Aleluya, Él tiene control. Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. Si solo en ti encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien sana mis heridas, aunque mi adversidad, ver tu si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. Los brazos de papá, los brazos de papá, los brazos de papá, no me quiero ir. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir. Si solo en ti encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad, veo tu fidelidad.
brazos de porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí.
personas que no la conocen, que el enemigo la usa para querer dañar a mí y a mi esposa. Pero yo creo con todo mi corazón que pronto Dios va a usar a mi hija para dañar el reino de las tinieblas, a liberar a muchos cautivos, para que muchos que están atados en las drogas, en el homosexualismo, en el lesbianismo,